Hola, ¿cómo estamos? Otro mes aquí, otra nueva newsletter, ¿sí? Ya esta ya es la cuarta, vamos por 4. ¿Y hoy dónde estamos? Estamos en la colonia Güell, una colonia textil creada en 1898 por el señor Gaudí. Sí, Gaudí no solo es Barcelona, estamos en Santa Coloma de Cervelló, que es un pueblo muy cercano a la ciudad donde el señor Güell, el señor Güell, el mismo del Parc Güell, pues le pidió al maestro Gaudí que diseñara una colonia, es decir, un espacio donde hicieran vida, en realidad, los trabajadores de sus industrias textiles. Y desde aquí, voy a explicaros, vamos a descubrir un concepto que a veces os da dolor de cabeza, que es pretérito imperfecto, pretérito indefinido, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Cuándo usar pretérito imperfecto y cuándo pretérito indefinido? ¿Cuándo es comía? ¿Cuándo os comí? ¿Verdad? Eso es un dilema que a veces tenéis las personas que no tenéis una lengua romance, derivada del latín, como lengua materna. Pues nada, es muy fácil, así que me acompañáis, disfrutamos de este precioso entorno modernista y seguro que salís de dudas. ¡Vamos! Bonito, ¿eh? Espectacular. Lo primero que vamos a descubrir es cuándo usamos el pretérito indefinido y cuándo el imperfecto. Pretérito indefinido lo usamos cuando el tiempo de la acción está terminado. Ayer, la semana pasada, el mes pasado, 1997, el miércoles, cuando el tiempo está terminado o es un tiempo específico, es decir, estuve en Madrid 2 semanas, hablé con Juan 5 minutos, viví en 1915, cuando el tiempo verbal, el tiempo de acción es específico o está completo, entonces es cuando usamos pretérito indefinido. ¿Sí? Venga, seguimos. Por ejemplo, frases con pretérito indefinido. Ayer estuve en casa de Juan. Ayer es tiempo terminado, ¿verdad? Estuve, ¿sí? La semana pasada fui a París. La semana pasada es terminado, ¿sí? En 2015 estudié en Valencia. 2015, tiempo específico. Ese es el secreto. Lo menos gracioso es que el pretérito indefinido tiene muchos irregulares, ¿sí? Pero eso ya seguro que lo encuentras en la web y no necesitas que yo te explique. Pero sobre todo el concepto es este, ya lo tenemos, pretérito indefinido, tiempo terminado o específico. Ahora vamos con el pretérito imperfecto. Vamos a un sitio bonito. Pues aquí desde este precioso Ateneo vamos a explicar el pretérito imperfecto. ¿Cuándo usamos el pretérito imperfecto? Este de conjugar es muy fácil, pero los usos principalmente son 5. 1. En edad, sí. Cuando hablamos de edad siempre usamos el pretérito imperfecto. Cuando yo tenía 12 años viajé a Madrid. Sí, esto porque está relatando una continuidad. Yo tenía 12 años antes, durante y después del viaje a Madrid. Pero bueno, tenemos el dato ese. Edad siempre pretérito imperfecto. Aquí de espaldas al señor Güell te voy a explicar el segundo caso, las acciones paralelas. Sí, cuando hay dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Mientras yo estudiaba, tú mirabas televisión. Sí, esto es igual que en inglés. While I was studying, you were watching TV. O sea, las acciones son continuas. Esa es la sensación principal, del pretérito imperfecto, la continuidad. El resumen sería ese. Pero bueno, vamos a seguir. Caso 3, vamos. Qué hermosura de lugar, ¿eh? Diseñó Gaudí y su equipo, Berenguer, Rubió y Canaleta. 4 arquitectos fantásticos que por orden y encargo del señor Eusebi Güell
pues hicieron esta maravilla para hospedar a la industria altamente tecnológica en aquella época, en la industria textil del señor Well, ¿no? Y realmente es un sitio, es como rebobinar, quitarse 200 años. Me siento más joven, ¿no? 200 años más joven solo estando aquí. Pues aquí te explico el caso número 3, la rutina, el used to, que decís los que habláis inglés. El used to. En español, cuando quieres comentar, compartir, describir algo que con asiduidad haces, utilizas el imperfecto. Yo cada día estudiaba por la tarde. Todas las semanas comía en casa de mi abuela. En español, cuando en inglés decís used to, que traducido para nosotros es el verbo soler más infinitivo, used to eat, solía comer. Pero también lo podemos usar como comía, es decir, nosotros tenemos dos opciones de indicar la rutina, ¿vale? Entonces lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a por la número 4. Aquí, desde Cal Espinal, otra joya modernista, te explico el siguiente caso. El caso número 4, que es descripción en pasado. Sí, once upon a time. La verdad es que la mayoría de libros en español utilizan este pretérito imperfecto para describir el pasado. Por ejemplo, vamos a describir el presente. Hoy es 11 de marzo. Yo vivo en Barcelona. Yo soy profesor de español. Yo visito la colonia Güell, ¿sí? Pues si por ejemplo yo quiero pensar hoy, el 11 de marzo del 2027, yo diría, yo aquel día vivía en Barcelona, estaba en la colonia Güell, era profesor de español. Ese es el secreto, describir el presente, describir el pasado. Es casi primavera, era casi primavera cuando vine a la colonia Güell. Ese es el concepto, descripción en pasado. Casi todos los libros en español, cuando te abren el tiempo, la princesa estaba en el castillo, todo es para darte la sensación de presente, cuando estás describiendo el pasado. ¿Sí? Pues vamos a por la quinta, que es la última. Y vamos a un sitio precioso. Bonita escuela, ¿eh? Diseñaron aquí Gaudí y su equipo para el señor Güell. La verdad es que en una escuela así se tenía que aprender más a gusto que en el tipo de escuelas típicas, ¿no? Más cuadradas, más cúbicas. Pero bueno, esto es otra historia. Yo estoy aquí para explicaros el último caso. Es el más peculiar, es el que le da la autenticidad al idioma español, que es, yo le llamo el before, while and after, antes, durante y después. Es decir, acciones cruzadas. Hay una acción que es continua y otra que se cruza. Por ejemplo, cuando yo dormía, empezó a llover. Es decir, la acción de dormir es continua y empezó a llover. Pero cuando empezó a llover, antes, durante y después yo estaba durmiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues esto nos lleva al secreto. Esto nos lleva al secreto de cuándo usar pretérito imperfecto y cuándo usar pretérito indefinido. El secreto es este, que en el pretérito indefinido las acciones son completas, terminadas, completadas. Sin embargo, en el pretérito imperfecto las acciones son continuas. Ese es el secreto. Cuando yo estaba cocinando, mi gato entró. Yo estaba cocinando antes, durante y después de que mi gato entrara en la cocina. Ese es. No es lo mismo decir, yo comí patatas y mi hermano me llamó, ¿sí? I ate potatoes and my brother called me. Es decir, cuando yo hablo por teléfono, ya he terminado de comer patatas, yo comí, entonces hablé por teléfono. No es lo mismo que yo comía patatas y mi hermano me llamó. Es decir, yo comía antes, durante, hola, estoy comiendo, vale, adiós, y después, yo comí. Ese es el secreto y es muy sencillo. Pretérito indefinido,
completado, pretérito imperfecto, continuo. Gaudí, sí, ¿verdad? Esta iglesia que acabáis de ver era el lugar, era la obra en la que Gaudí probó todas sus técnicas, la invención, la fusión de ladrillo quemado con cerámica, con hierro, materiales muy innovadores en aquel tiempo, modernista, y en el cual esta obra fue el ensayo de la Sagrada Familia. O sea que os recomiendo que vengáis aquí a descubrirla, os recomiendo que vengamos, ¿no? ¿Por qué no? Y aquí, pues bueno, es donde me quiero despedir hasta el mes que viene de vosotros y simplemente animaros a conseguir una confianza para que el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido vengan solos. Al final el secreto es esto: pretérito indefinido, acción completada; pretérito imperfecto, acción continua. Mi consejo es que el pretérito imperfecto lo traduzcáis como, por ejemplo, comía como was eating o used to eat, depende del contexto. Si es una rutina o es una acción continua, was eating. Si tenéis esto en la mente cuando estáis conjugando, os va a salir automático. Igualmente, como siempre, aquí debajo en la descripción del vídeo hay un link donde puedes descargarte unos ejercicios con las soluciones y tú solo pues puedes ir dándote cuenta. Mi objetivo no es enseñarte a conjugar, mi objetivo es que pienses como nosotros pensamos. Es diferente estructura. Las lenguas no romances, las lenguas no derivadas del latín y las que sí lo son. Pues esto es otra joya que aquí en Spanish Holidays podemos compartir juntos. Como siempre digo, no es lo mismo explicar la gramática en un entorno de inmersión, en un entorno nativo donde podemos practicar, donde podemos comprobar nuestro conocimiento al momento con algún local, que estudiarlo en una clase. Sí, te invito a una inmersión en español y te invito cerca pues, de este maravilloso entorno que es Montserrat, y te invito también a conocer España, a viajar juntos y aprender sobre la marcha, nunca mejor dicho. Pero bueno, no te pierdas tampoco el mes que viene, que seguiremos con una nueva newsletter, con algún tema que seguro que te va a ayudar a hacer menos difícil o mucho más fácil el aprender el español. ¿Sí? Nos vemos el mes que viene. Hasta luego, chao.